Ok. Gracias, Cristo. Bueno, pues se me invitó, ¿no?, a dar un estudio aquí hoy. Entonces yo preparé algo sobre los ejemplos en la Biblia de personas. Pero antes me gustaría que oráramos rápidamente. No sé si a alguien le gustaría orar. Amado. ¿Quieres orar? Sí. Vamos a ponernos del pie, muchachos. Vamos a orar, Padre, que estás en el cielo. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. Señor, para la vida, la salud. Estamos pidiendo, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestra mente, para poder recibir tu palabra. Señor, que en este día tú nos puedas hablar. Señor Jesús, abrimos nuestro corazón. Padre, quita toda distracción que haya en nuestra mente y en nuestro corazón. Trae con bien para los que vienen en camino, Padre. Y por tu unción, Padre, y tu poder, Padre, en los labios de Paola. Señor, que en este día, Padre, a través de ella, tu palabra pueda ser transmitida en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que ya todos me conocen, pues me llamo Paola. Y como pregunta en la introducción, me gustaría preguntar, y me gustaría que alguien me contestara. Sé que a veces cuando nos hacen preguntas nos da nervios que nos escuche nuestro amigo, eso, pero pues participen. Y la pregunta es, ¿cuál es la persona que a ti te gustaría imitar si tuvieras oportunidad? Ira Ramírez. Ok. Okay. ¿Y por qué? ¿Alguien más? Podemos invitar a Jesús, ¿no? Que a veces sí es difícil, ¿no?, seguir ese ejemplo. Y después pues te enseña el amor, o sea, te enseña cómo tratar a las demás personas, ¿no? Como en su vida cuando él estuvo aquí, sí nos gusta invitarlo un poco. Ok. Bueno, pues a este mini estudio que preparé le llamé Sigue los buenos ejemplos. Y pues si nosotros leemos la Biblia, encontramos muchas personas que fueron usadas por Dios y que marcaron la historia, y muchos de ellos son personas jóvenes. Entonces nosotros a veces pues vemos los adultos que sirven en la iglesia, pero nosotros también como jóvenes podemos impactar a la congregación. Y traje algunos personajes que aparecen en la Biblia y qué puntos podemos rescatar de ellos y aprender. Entonces el primero que puse es José. Pues José, su historia se habla de Génesis 30 al 50. Y pues muchos ya conocemos su historia, ¿no? O sea, él era el hijo menor de Jacob y Raquel, y tenía como 10 hermanos, y él era el favorito de sus padres. Entonces, pues sus hermanos tenían un poco de envidia hacia él, y todo como la gota que derramó el vaso fue cuando sus padres le regalan una túnica especial de colores, como las que usaban la nobleza. Entonces sus hermanos venden a José, y pues él se vuelve esclavo en Egipto, y luego llega al palacio con Potifar y todo va bien, pero luego su esposa le pone una trampa y termina encarcelado. Pero pues el desenlace es diferente, no es un final feliz. Pero obviamente en todo este proceso José pasó por muchas pruebas, y yo me pregunto, ¿cuál sería nuestra actitud si pasáramos por esto? Porque José fue expulsado de su familia, se vio ante una tentación sexual con la esposa de Potifar, también fue encarcelado injustamente, lo castigaron por hacer lo correcto, y muchos de nosotros podemos llegar a pasar por ese tipo de dificultades. Y un versículo que es clave en su historia es: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, o sea, ¿cuánto de Dios debió de haber habido en José para que personas que aún no sean creyentes puedan ver que el Espíritu de Dios está en una persona? Y lo que podemos aprender de la vida de José es que en nuestra vida vamos a enfrentar muchas circunstancias,
y lo que importa no es lo que nos está sucediendo, sino la forma en cómo actuamos ante ello. Porque José, ante todo esto, no se estuvo preguntando por qué le pasó esto, sino que él rápidamente aprendía de la situación y le sacaba provecho. Entonces, creo que nosotros también podemos aprender, podemos leer su historia y ver cuál fue cada una de las actitudes que José tenía ante cada situación y cómo él salió pues victorioso y mantuvo su confianza en Dios. Y también otra cosa que podemos rescatar es que con la ayuda de Dios, cada situación puede ser usada para bien, aun cuando otros pretendan causarnos daño. Pues igual como dice en Romanos, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y pues obviamente no creo que pasemos por algo tan drástico como que nos vendan nuestros hermanos y seamos esclavos. Pero por ejemplo, lo de la tentación sexual o estar encarcelados injustamente o que nos hagan pagar por algo que no hicimos, creo que son situaciones que sí pueden llegar a ocurrir en nuestra actualidad. Bueno, otro personaje que aparece en la Biblia, que empezó a servir a Dios desde muy joven, fue Samuel. Su historia se narra desde el primer libro de Samuel, del capítulo 1 al 28. Y en el principio del libro dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos también que todas las personas que nos conocen supieran que somos fieles a Dios o que amamos a Dios? Entonces, pues la historia de Samuel, también su madre Ana oró para que ella pudiera concebir. Samuel significa pedido a Dios. Y pues se narra, ¿no?, en la Biblia que desde chico su mamá lo llevaba al templo y le hizo una túnica como la de los sacerdotes. Y pues Dios actuó a través de Samuel porque él estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería, que fuera su siervo. Y Dios lo utilizó para varias cosas. Fue juez, sacerdote, fue profeta, fue consejero y sobre todo fue un hombre de Dios. Y aquí podemos ver cómo desde siendo muy chicos podemos involucrarnos en las actividades de la iglesia. Él era el ayudante del sacerdote Eli desde muy niño y fue así como aprendió, ¿no? Entonces, creo que debería darnos gusto cuando vemos, por ejemplo, a los niños que vienen a la iglesia y van a su clase dominical y se interesan en las cosas de Dios, porque lo más seguro es que si siguen así, crezcan en el camino de Dios. Obviamente hay sus excepciones, ¿verdad? Pero es lo que es algo común. Entonces, pues, bueno. Otro personaje que escribí fue Caleb. Y Caleb, su historia sale en Números 13 y 14 y Josué 14 al 15. Caleb fue uno de los 12 espías que Moisés envió a que reconocieran la tierra de Canaán o la tierra prometida. Y Moisés los manda para que vean, él les dice que vayan y vean si hay mucha población, si son fuertes o débiles, si hay árboles, si la tierra es seca o es fértil, porque es a donde ellos estaban dirigiendo. Entonces, Caleb, lo que es sobresaliente de él en la palabra es que cuando los 2 espías van, se dan cuenta que es una tierra que está poblada por personas que eran como semigigantes, entonces se asustaron. Entonces cuando vuelven con Moisés, 10 de ellos les dicen: no creo que podamos ir, lo estoy parafraseando, no creo que podamos ir a vencerlos, está muy difícil, son personas muy grandes, nos van a vencer. Entonces Caleb habla en medio de ellos y les dice: o sea, nosotros podemos ir allá y vencer porque Dios ya nos ha prometido esa tierra. Entonces, pues Caleb tuvo la valentía de hablar su opinión, aunque no le iba a gustar a la mayoría, pero él decidió hablar en medio de ellos. Y después la historia, si lo leen, habla que el pueblo empieza a quejarse de: ay, ¿por qué nos trajeron aquí? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, hubiéramos muerto en el desierto. Entonces
Jehová se molesta con ellos y Moisés intercede para que no los castigue. Entonces Dios decide que todo el pueblo que se estaba quejando no iba a ver la tierra prometida, sino su descendencia. Pero Caleb es una de las personas que él dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y esto se cumple en Josué 14 del 6 al 15, cuando dice que Caleb entra en la tierra prometida y recibe su herencia. Entonces, yo aquí veo, por ejemplo, con este mini diagrama, está Caleb y está lo que la mayoría piensa, que la mayoría prefiere su comodidad, quedarse ahí donde están en el desierto, no ir a enfrentarse a la tierra, a luchar por la tierra prometida. Pero Caleb sabe que Dios les está mandando a ir hacia allá. Entonces Caleb siguió al Señor con todo su corazón y fue obediente a ello, y por eso es recompensado. Entonces nosotros igual, en nuestra actualidad, a veces lo que Dios nos manda hacer va en contra de lo que la mayoría quiere que hagamos. Y me pregunto cuántas veces en verdad deseamos seguir la que Dios nos manda en lugar de seguir lo que la mayoría nos está diciendo. Y es difícil levantar la voz en un lugar donde nuestra opinión sabemos que no va a agradar. Por ejemplo, la cuestión de las personas homosexuales. Es un tema bien complejo. Yo tenía una clase de sexualidad hace 2 semestres, y era bien difícil dar mi opinión en la clase cuando todos hablaban de que pues estaba bien, que eran personas y tenían sentimientos también, y sí, no lo dudo y los amo también, conozco personas gays, pero obviamente sabemos que no es lo que Dios quiere, y es difícil levantar la voz en medio del salón y decir yo no estoy de acuerdo con eso, porque tendemos a ser juzgados. Pero yo creo que la historia de Caleb nos puede inspirar a que, aunque el mundo no nos apruebe, si Dios nos aprueba es lo más importante. Luego incluía una mujer que fue Débora, y su historia se narra en Jueces capítulo 4 y 5. Y Jueces 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Lapidor. Entonces Débora fue la 4ª juez y fue la única mujer juez de Israel. Entonces a mí esto me inspira porque vemos como, o sea, un trabajo que era de hombres, ser juez de Israel, Dios usó una mujer también ahí. Y pues dice, pues la palabra habla que ella se sentaba debajo de una palmera y la gente venía a ella para que les diera juicio, para que les diera consejos. Y pues yo pienso que la vida de Débora nos recuerda la necesidad de estar disponibles tanto para Dios como para los demás. ¿Por qué? Porque, o sea, ella no solamente servía a Dios y amaba a Dios, sino que yo pienso que el estar sentada bajo la palmera y esperar a que la gente viniera y le contara como sus dudas o problemas, y ellas darles un consejo, motivarlos o exhortarlos, pues nos recuerda que también a veces hay personas que vienen a nosotros y nos piden un consejo, y a veces necesitamos invertir de nuestro tiempo para ayudarles. No siempre es fácil, pero también nos enseña, nos reta a ser líderes sabios, porque Débora era una líder, ella era juez de Israel, ella guiaba a la nación. Entonces, pues podemos tener de ella esto, ¿no? La sabiduría y el ser buenos líderes. Otro hombre que puse fue David. Pues David, su historia va desde primero de Samuel 16 hasta el primer libro de Reyes capítulo 2. Y una de las cosas que siempre se menciona sobre David es las palabras de Dios cuando dice: he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y obviamente David sabemos que tuvo muchos puntos fuertes y logros, porque pues se enfrentó a Goliat y fue muy valiente. También fue un gobernante muy sabio en su momento, pero también tuvo debilidades y errores. Y vemos como
el hijo que tuvo con Betsabé y que por eso mandó a matar al esposo de Betsabé, etc. Y aquí lo que podemos aprender o rescatar es la disposición de reconocer nuestros errores con sinceridad. Es el primer paso para enfrentarlos. Porque David, a pesar de que cometió errores, él se arrepintió genuinamente y no era como que estuviera repitiendo las mismas cosas una y otra vez, sino que, o sea, cometió un error y le pedía perdón a Dios de corazón y ya no lo volvía a hacer. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces cometemos faltas o errores y lo seguimos haciendo una y otra vez, aún sabiendo que no le agrada a Dios? Y que el perdón no elimina las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque David, o sea, fue perdonado por el Señor, pero todo lo que él había cometido de errores y pecados lo fueron siguiendo por toda su vida. El hijo que tuvo, uno de los hijos, el primer hijo que tuvo con Betsabé murió, y tuvo muchos problemas con todas las esposas que tuvo y todos los hijos que tuvieron que no fueron obedientes a Dios, y todos esos problemas que le trajo a David. Entonces, nada más recordar que sí es cierto que Dios es un Dios que nos perdona, es un Dios de gracia, pero una vez que faltamos o que cometemos faltas, eso nos puede acompañar por mucho tiempo de nuestra vida. Y a veces más involucra a terceros, porque podemos ir a pedirle disculpas a alguien que lo lastimamos, pero a veces esa persona no olvida lo que le hicimos, entonces es difícil. Y también podemos rescatar de su historia que Dios desea en gran manera nuestra confianza y adoración completa. Después, otro personaje es Josías. Josías creo que no es un personaje muy común, pero él se le conoce como el rey más obediente de Judá. Es bisnieto de Ezequiel, si no me equivoco, que también fue un rey. Y algo que dice en la palabra es que dice, Josías, dice, no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y algo que a mí me impacta mucho de la historia de Josías, él empezó a ser rey a los 8 años. Y antes de él había habido muchos reyes que habían sido malvados. Entonces los libros de la ley se habían perdido. Entonces la Biblia dice que más o menos cuando él tenía 26 años, estos libros se vuelven a encontrar y se los leen a Josías. Y dice que cuando le leen la ley de Dios, dice que rasga sus vestiduras y llora, y él se da cuenta de cuán separado está la nación con su actitud actual de lo que la ley de Dios les está pidiendo. Y cuando él leyó esto, entonces él decidió hacer un cambio radical en la región de Judá, y dice, bueno, su obediencia siguió este patrón. Primero reconoció el pecado, o sea, escuchó la palabra, se dio cuenta de que su forma de vivir estaba muy alejada de lo que Dios quería, entonces eliminó las prácticas pecaminosas. Dice que mandó a eliminar todos los ídolos de la región y también atacó las causas del pecado. Pues en eso, ¿no? Eliminó los ídolos y mandó a que todo cambiara. Entonces, lo que se me hace muy impactante es cómo con una sola lectura de la palabra fue suficiente para que él reconociera el pecado que había en él y decidiera reformar su vida. ¿Y cuántos de nosotros en la actualidad, cristianos y no cristianos, tenemos la Biblia y la hemos leído tantas veces, pero eso no causa ningún impacto en nosotros realmente? O sea, a mí me sorprende que él rasgue sus vestiduras y llore frente a Dios, ¿no? Y se sienta arrepentido y Dios ve eso en él. Entonces, yo sé que en la actualidad no rasgamos nuestras vestiduras, pero sí podemos llorar o arrepentirnos o ayunar o pedirle perdón al Señor. Entonces, creo que esto nos puede servir de ejemplo para pensar
qué tanto me impacta a mí cuando leo la palabra de Dios y me confronta con mi propio pecado y con lo que pasa en mi vida. Entonces, algunas preguntas que podemos reflexionar es: ¿cómo describiríamos nuestra relación con Dios? O sea, cuando leemos la palabra, ¿nos causa algo, mueve algo en nosotros? Y algo que también menciona la palabra es que el pueblo de Judá sí cambió, pero más lo hacía porque tenían mucho respeto hacia Josías, no tanto porque habían entendido su condición de pecadores delante de Dios. Entonces se basan tus deseos de santidad mayormente en seguir a un líder agradable como lo era Josías, o a la opinión popular, o estás como Josías profundamente humillado por la palabra de Dios. Muchas veces queremos quedar bien ante nuestros líderes, ante nuestro pastor, ante nuestros papás, pero si solo basamos nuestra fe en ello, en algún momento vamos a fallar. En cambio, tenemos que basar nuestra actitud, nuestro deseo de santidad en Dios. Otros que podemos mencionar son Daniel, que pues Daniel muy joven lo llevaron cautivo de Jerusalén a Babilonia, y pues, pero él, a pesar de este cambio de lugar, permaneció fiel a su fe. Sirvió como consejero a 2 reyes babilónicos y 2 reyes medo-persas. También fue un hombre de oración y pues sobrevivió a una fosa de leones. ¿Y cómo pasó esto? Pues por su fe en Dios. La historia dice que era gobernante junto con otras 2 personas, me parece, o 3. Y Daniel, ellos tenían envidia de él, entonces buscaron cómo atacarlo y le dijeron al rey Darío que diera un lapso de 30 días en que nadie podía adorar a otro dios, sabiendo que Daniel adoraba al Dios, pues Jehová, ¿no? Entonces, como Daniel, a pesar de saber el decreto, no dejó de orar y fue fiel al Señor, entonces lo meten a la fosa de leones, pero sobrevive, ¿no? Entonces podemos ver que, como en la historia de José, a pesar de que otros se empeñen en dañarnos o nos enfrentemos en circunstancias difíciles, ser fieles a Dios sí nos ayuda. Y también en el mismo libro de Daniel aparecen Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron amigos de Daniel, que igual cuando se les pide porque ellos podían comer en la mesa del rey, pero ellos no querían porque esa comida era ofrecida a ídolos. Entonces ellos no querían contaminarse con esa comida, y también a ellos sobrevivieron en un horno de fuego ardiente. También el rey Nabucodonosor los mete en un horno, y también dice la historia que salen del horno en medio del fuego y sobreviven por su fe en Dios, porque se niegan a adorar a una estatua de oro que el rey Nabucodonosor había construido, ¿no? Entonces, pues a veces en la actualidad hay muchos ídolos que viven entre nosotros y que la sociedad a veces nos inclina a adorarlos, pero podemos ver que aunque nosotros deseemos no caer en ello, pues Dios nos da la victoria con ello, ¿no? Entonces, yo me gustaría que nos preguntáramos, si nuestra fe en Dios es tan firme que haces lo que Dios dice sin importarle las consecuencias. Ellos se vieron ante una muerte inminente, pero aún así decidieron continuar con su fe en Dios a pesar de ello. Y la última persona que puse fue María, y pues María, sabemos, fue la madre de Jesús aquí en la tierra. Y cuando el ángel se le aparece a María y le dice que ella va a ser la madre del Hijo de Dios y del Mesías, el Salvador, ella le pregunta, ¿no?, al ángel que cómo va a ser eso, y él dice que pues va a ser concebida por el Espíritu Santo
Y la contestación de María me parece una contestación impresionante porque dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a contestarle así al Señor cuando nos manda hacer algo? Creo que no dudo que haya personas que sí estén dispuestas a seguir al Señor, pero por lo menos hay veces en las que sabemos que Dios nos está pidiendo algo, nos está invitando a algo, pero es difícil porque tal vez lo que yo quiero está para acá, pero lo que Dios me está pidiendo está para acá, entonces se está alejando de lo que yo quería, pero el despojarnos de lo que nosotros queremos y hacer lo que Dios quiere es algo que se va aprendiendo con el caminar con Dios. Y pues, ¿cómo podemos llegar a tener esta actitud? Pues conociendo al Señor. María pues fue una mujer muy joven y yo me pregunto, ¿qué habrá visto Dios en María que la eligió a ella para ser la madre de Jesús? Obviamente debió haber sido una mujer que estaba consagrada a Dios y que amaba a Dios con su corazón para que Dios la eligiera a ella, ¿no? Entonces, ya que vemos estos varios personajes, viene la pregunta de, pues, ¿cómo llegamos a ser un joven conforme al corazón de Dios? ¿O cómo llegamos a ser un joven como los que acabamos de hablar, ¿no? Uno es teniendo comunicación personal con Dios. Obviamente todas estas personas a lo largo de la historia eran personas que oraban a Dios, eran personas que conocían a Dios y que tenían una comunicación íntima con Él. También la obediencia a nuestros padres. Yo sé que aquí todos somos muy obedientes, pero cuando hablamos de obediencia hablamos de sujeción. Y podemos ver un ejemplo muy claro que es en Jesucristo. Porque en el Evangelio de Lucas menciona en Lucas 2:51, habla de que Jesucristo estaba sujeto a sus padres. Entonces yo me pregunto si el Mesías, Hijo de Dios, obedecía a sus padres, ¿cuánto más nosotros no debemos, no? Y a veces es difícil porque estamos en otra onda y tenemos unas ideas diferentes a ellos, porque ellos han vivido más. Pero yo a lo largo de mi vida he descubierto que obedecer a nuestros papás es mejor, aunque no nos agrade lo que ellos nos están mandando. Pero al final de cuentas, si nos vamos por otro camino, terminamos a la mala, pero donde ellos nos habían mandado al principio por el buen camino. Entonces, pues como jóvenes tenemos que ser fieles a nuestros padres, y yo pienso que aún que no sean cristianos, porque aún a los padres no cristianos Dios los puede usar para corregirnos o para amarnos. Y pues entonces mientras pues estemos en la casa de nuestros padres, y yo creo que aún después de que salgamos, ellos tienen dominio de nosotros y debemos de tenerles respeto. Y el tercer punto es la fidelidad a Dios. ¿Y cómo podemos ser fieles a Dios? Puse como punto número 1 que yo elijo no contaminarme con la basura que el mundo me ofrece. ¿Por qué? Porque podemos compararlo con la historia de Daniel, ¿no? A él se le está pidiendo que coma de una comida que estaba consagrada a ídolos y él decidió no hacerlo a pesar de que eso le iba a afectar. Entonces, pues vivimos en una sociedad actual donde por todos lados nos bombardean con imágenes, con cosas, y todo el tiempo se nos está diciendo que tengamos cuidado con lo que vemos, que tengamos cuidado con lo que escuchamos, pero a veces como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esto en especial. Y también tenemos que buscar ser ejemplo a otros. Y, por ejemplo, dando un ejemplo en ello, yo no siempre fui cristiana. Conocida del Señor cuando tenía 17, estaba por cumplir los 18 años. Ahorita tengo 21. Y en ese tiempo, al principio de mi conversión, estaba leyendo una serie de unos libros
que él se llama, el primer libro se llama Flores en el Ático, y son una serie de 5 libros. Y yo leí nada más 2 de los 5, y opté dejarlos de leer porque me di cuenta, trataba de la historia de unos hermanos que su mamá los encierra en un ático, y la protagonista, que es la hija, todo el tiempo está enojada, y todo el tiempo quiere vengarse de su mamá, y está molesta con todo el mundo. Entonces yo me di cuenta que cuando yo leí el libro y terminaba de leer, yo me sentía enojada también. O sea, me metía tanto en la lectura que terminaba molesta. Y me di cuenta que eso no estaba edificando mi vida. Entonces, ¿cuántas veces no podemos ver una película, podemos tener lecturas que parecen muy inofensivas y terminan afectando nuestra espiritualidad? Y también el segundo punto es que yo decido conocer a Dios. Y pues, ¿cómo es esto? Pues como siempre nos dicen, ¿no? O sea, con su palabra, con el mapa de vida que Dios nos dejó. Y pues hay una frase que me gustaría leer, dice: el mundo necesita escuchar las palabras de Jesús, no las nuestras. Para esto debemos leer diariamente la Biblia y hacer nuestras las palabras del Señor. Así, cuando hablemos en el nombre de Jesús, impactaremos al mundo y daremos la palabra adecuada en cada situación. Y por último puse: yo anhelo ser un joven que tiene temor de Dios. Y como podemos ver en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, en esta era en que vivimos es una era de mucha información. Hay mucho conocimiento, mucha abundancia, ¿no? de información como tal. Pero hay falta de sabiduría, porque sabiduría no significa saber mucho. Porque tú puedes saber mucho de un tema, pero eres sabio cuando llevas a cabo ese tema. Tú puedes tener el conocimiento de que tienes que obedecer a tus padres, pero eres sabio cuando lo llevas a la práctica y en realidad eres obediente y no solo lo sabes en tu mente. Entonces, pues sabiduría es una actitud que influye en toda nuestra vida. Y el fundamento de la sabiduría, como dice la palabra, es temer al Señor. Y eso significa honrarlo y respetarlo, vivir maravillados por su poder y obedecer su palabra. Y obedecer su palabra significa conocerlo. Entonces, pues la fe en Dios es la base para la comprensión del mundo y de lo que Dios nos manda a hacer. Y si confiamos en Dios, Él nos hará profundamente sabios. Y recordar que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces, el ejemplo que damos a otros es muy importante. Somos cristianos en medio de un mundo no cristiano, entonces hay que buscar que nosotros impactemos a los que están a nuestro alrededor y no ellos nos opaquen a nosotros o ellos nos enseñen cosas a nosotros. Entonces, pues como estudio como tal ya es todo lo que traje, y nada más, tal vez me gustaría hacer unas preguntas al final y a alguien que le gustara participar. Y pues la pregunta es: ¿crees que tú eres el modelo del joven cristiano? Y nos escuchan. ¿Cuál era La pregunta: ¿crees que tú eres el modelo del joven cristiano? Yo pienso que no, porque puedes fallar en muchas áreas o tienes muchas debilidades que a lo mejor en cierta área sí eres fuerte, pero no fallas en eso. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Estás tú siendo ejemplo de buenas obras? ¿O cómo puede un joven llevar una vida íntegra? Es tan fácil porque no tienen que decir su vida personal. La primera pregunta la vuelves a repetir. La primera. No, la que contestamos no, sino la siguiente después de eso. ¿Estás tú siendo ejemplo de buenas obras? Estaba pensando en algo que me dijo Toro cuando hiciste esa pregunta, que Toro me decía, siempre debemos intentar de estar
se puede decir, preocupados o en alerta de que nunca vamos a ser mejor, nunca vamos a tener, como dice la pregunta, hay una palabra que hay en específica. ¿Sí lo puedes decir? Ejemplo. A ver, léelo atrás. Estás siendo tu ejemplo de buenas obras. Sí, ejemplo de buenas obras. Si estás haciendo una obra buena en tu comunión con Dios, puedes decir, ok, te puedes dar crédito por decir, en hacer eso. Sin embargo, siempre debes estar alerta en que no es suficiente y nunca va a ser suficiente. Entonces, nunca, yo, en lo personal, el consejo que escuché de todo fue que aunque estés haciendo bien y te sientas bien porque estás haciendo las cosas correctas y piensas que estás en comunión con Dios, siempre va a haber ese espacio donde vas a decir, necesito hacer un poco más, necesito hacer más para Dios, y siempre tienes que tomar eso en cuenta porque en realidad nunca va a ser lo suficiente. Es un consejo que todo. Gracias. Bueno, la otra era, ¿cómo puede un joven llevar una vida íntegra? Yo creo que todos lo saben, nada más que se animen a... Sí, pues yo creo que todos siempre escuchamos que nos da consejos sobre la manera en que debemos actuar. Sabemos pues lo que es malo, lo que no nos conviene y sin embargo aún a veces lo hacemos, ¿verdad? Entonces dejando de hacer las cosas que no nos dan beneficio espiritual, ¿verdad? Y siguiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que fueron los puntos que tocamos, a obediencia y entre otras. Ok, y ¿de qué forma nuestra vida espiritual puede ser afectada al permitir que nuestra mente esté siendo alimentada con imágenes de sexo o violencia? Bueno, yo pienso que de hecho vimos una clase aquí de eso, de cómo cuando es como violencia, malas palabras, todo eso, tú tiendes a imitarlo en dado momento, aunque no lo vivas, ¿verdad? No, quizá no vivas, quizá porque veas películas no quiere decir que vayas a películas de violencia no quiere decir que vayas a matar a alguien, pero se puede manifestar en forma de agresión, en forma de que seas impulsivo, y cuando alguien te diga algo te molestas, quizá no lo vayas a llegar a hacer, pero sí tenemos que tener cuidado con lo que consumimos, porque no, el fin de todo eso es hacer dinero, y no enaltecer a Dios. Entonces también tenemos que fijarnos en el motivo de por qué se hacen las películas, por qué se hace cierto tipo de música, etc. Entonces lo que vemos aquí es que sí importa, ¿no? Lo que veamos y escuchemos y leamos también. Entonces, bueno, pues, ¿qué son todas las preguntas? Pues obviamente es muy bonito decirlo, ¿no? Yo sé que no es tan fácil, yo también batallo con todas estas cosas, entonces, pero creo que es un proceso de ir caminando con Dios y conocerlo y enamorarnos de Él, porque es al final de cuentas el amor de Dios lo que nos va a impulsar a cambiar, ¿no? Nuestro estilo de vida. Entonces, pues solo los invito a que busquemos ser fieles a Dios y que no sea como otra plática más que escuchamos y ay, qué bonito, pero luego volvemos a nuestra casa y todo sigue igual. Entonces ya está. Agradecemos a Paola por esta clase y como dice ella aquí, honramos en nuestro corazón y tratarlo de practicarlo esta semana, y le paso el lugar a nuestro presidente